Dice la palabra de Dios que Eliseo, cuando lo miró, se había sorprendido, pero él ya estaba preparado también para recibir esa doble porción. No fue fácil para él, pero dice la palabra de Dios que él recibió su doble porción. Lo que Elías hizo fueron 7 milagros. Y Eliseo, todavía estando muerto, hizo el último milagro, que fueron 14 milagros. ¿Por qué era el último milagro? Porque en esos tiempos había guerras y luchas, y llevaban a un muerto a enterrar, y cuando venían los contrarios, aventaron el cuerpo y cayó en el lugar de la tumba donde estaba Eliseo. Y dice la palabra de Dios que esos huesos dieron vida. La palabra de Dios es vida para usted y para mí, para nuestra alma, para nuestros huesos. Pero solamente tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Solamente tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que en Jerusalén, en Israel, no había gente enferma? Claro que sí. Claro que sí había gente enferma. Pero ¿por qué Jehová Dios se maravilló en sanar a un leproso que era de Siria? Se maravilló, ¿por qué? Porque él quería dar a saber que solamente hay un Dios, un Rey de reyes y Señor de señores. Y sanó a Damán, el de Siria. Entonces, hermanos, nosotros, si queremos ser sanos, tenemos que zambullirnos, tenemos que meternos a la palabra de Dios. Damán tuvo que meterse al agua y no quería. Entonces nosotros tenemos que meternos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos sanos, para que nuestro corazón sea sano. Cuando usted le abre el corazón a Dios, Él viene y toca, pero el corazón no se abre de aquí, de afuera. El corazón se abre de adentro. Si viene Cristo y le toca, abre su corazón. ¿Para qué? Para que Él entre y todo lo que a Él no le agrada lo va a ir sanando poco a poco. En el proceso, hermanos, a veces es doloroso, pero es ¿para qué? Para su salvación de su alma. Dios es todo un caballero. Él no hace a nadie a fuerzas de abrir tampoco el corazón. ¿Qué lo puede hacer a fuerzas? ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Y Él sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Él sabe todo lo que hay allí. Pero Él es un caballero. Él quiere que cada uno de nosotros abramos el corazón para que Él pueda entrar y hacer conforme la voluntad de Él. En esos tiempos, hermanos, en Reyes, había muchos reyes. Muchos reyes hicieron lo bueno, muchos reyes hicieron lo malo. Pero después vino los hijos. Algunos hijos fallaron a Dios, pero algunos hijos siguieron el delegado del Padre y fueron e hicieron conforme a la voluntad de Dios, hicieron lo bueno. Nosotros tenemos que
tratar de hacer lo bueno para Dios. Porque nosotros vamos a ganar nuestra salvación. Sabemos claramente que Dios no ocupa de mí, porque yo ocupo de Dios. Si yo me alejo de Dios, estoy perdiendo mi salvación. Porque pueden pasar muchos años, pueden pasar 10, 20 años yo en la palabra de Dios, y al final, por un momento, pierdo mi salvación. ¿Por qué? Porque me alejo de Dios. Volvemos al pecado. Y cuando volvemos al pecado, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ahí podemos perder nuestra salvación. Puede ser que sea el último chance que Dios nos da y la vamos ¿qué? A desperdiciar. Por eso tengamos mucho cuidado en todas las cosas que hagamos y siempre poner a Dios por enfrente. ¿Quién vive? Alábele que todavía puede. El día que no pueda es porque ya va a estar ahí en lo alto, alabándole en la presencia de Dios. Aleluya. Sabemos, hermanos, que Salomón, cuando tomó el reinado, era muy joven. Era demasiado joven. Y le pide a Jehová que le dé sabiduría para guiar un pueblo grande. Podemos abrir la palabra de Dios en Primera de Reyes 3. Vamos a leer del 5. Perdón, hermano. Como todos lo tengan, hermanos, en un fuerte amén. Aleluya. Santo. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le apareció Jehová. Vamos a leer el del 3, el 5, hermanos. Reyes 1, 3, 5. Amén. Dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en un sueño y le dijo: pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud, ¿de qué? De corazón para contigo. Por eso, hermanos, el corazón es el engañoso. Si nuestro corazón, pueden sentarse, hermanos, los que se pararon. Si nuestro corazón está falto delante de Dios, no vamos a estar nosotros en la presencia de Dios. Si nosotros seguimos nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, nuestro corazón nos va a engañar. Porque el corazón es engañoso. Y con rectitud de corazón, contigo tú le has reservado hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Qué grande dicha de Salomón, que a David le dio un hijo para que él siguiera su reinado. Pero cuando él estaba joven, murió David,
y le dio el trono a Salomón. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Estamos en el 7, en el 6. Y ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy, ¿qué dice? Soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Vamos en el 8, hermanos. Y tú, siervo, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Quiere decir que iba a reinar un pueblo enorme. Y le pidió sabiduría a Dios, porque era joven, no sabía cómo guiarlo. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dio conforme al corazón, conforme a lo que él le ha pedido. Y no obstante eso, le dio más de lo que él pidió, le dio riquezas. Pero esto es cuando él estaba joven. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, venimos de muchas cosas del mundo. Venimos a la presencia de Dios, nos entregamos a Dios y le pedimos a Él que sea nuestro hacedor de nuestras vidas. En el principio estamos como cuando tenemos una novia. Andamos con ella, que no hayamos qué ni qué ponerle para quedar bien. Así también nosotros somos en la presencia de Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios, Él nos toma en sus brazos, nos sana de todas las heridas que hemos traído de tiempo. Y lo tenemos aquí en la boca, en nuestro corazón. Pero pasado un tiempo, nos olvidamos de que Dios nos rescató de ese lodo cenagoso, de esas calles, del pecado, y nos olvidamos pasado un tiempo y resbalamos. Pero dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Solamente tiene que tomar usted la decisión de venir de nuevo a los pies de Cristo y decirle: he pecado, he fallado. Y Él dice que su brazo no se ha cortado para volvernos a levantar. Salomón era joven, le pidió eso a Dios. Pero Salomón se olvidó. Se olvidó completamente porque su corazón se desvió de las cosas de Dios. Cuando Jehová Dios le dijo que anduviera en sus mandamientos y decretos y estatutos, y él se desvió. ¿Por qué se desvió? De la misma razón de que nosotros nos desviamos de Dios. Nos desviamos, ¿por qué? Porque ya no tenemos esa comunión con Dios. Y pensamos nosotros que todo lo que hacemos, lo hacemos bien sin consultar a Dios. Y él se desvió. ¿Por qué? Porque sus mujeres lo hicieron que su corazón se desviara de Jehová su Dios. Y comenzó él a hacerles monumentos abominables a Dios. ¿Para qué? Para que se las adorasen. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que siempre estar en la presencia de Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos.
para no pecar, para no regresar donde Él nos rescató un día, para no regresar a eso. Porque aquí Salomón, Dios le dio todo. Dios se maravilló de lo que le pidió. Dice más adelante que Dios se maravilló, le dijo: oh, cosas bien has pedido, pero no has pedido para ti nada. Mas sin embargo Él dijo: te doy riquezas, y le dio sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para juzgar correctamente. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios: sabiduría de lo alto, y que Él sea el que juzgue en cada cosa que haya, conforme la ley de Dios y conforme la verdad. ¿Para qué? Para no caer en errores. Nosotros caemos en errores, pero Jehová no cae en errores. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso, todo lo sabe, y Él está en todo lugar, y es un Dios recto. Así, hermanos, también nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él, donde quiera que andemos, sea el que nos guíe, el que nos lleve de su mano, y nosotros no soltarnos. Vamos a seguir, hermanos. Dice: dame pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has mandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus ¿qué? Enemigos? Por eso, hermanos, nosotros es muy necesario que oremos por nuestros enemigos. Cuando usted ora por su enemigo, haga de cuenta que le pone lumbre en la cabeza. ¿Por qué? Dice ascua, dice la palabra de Dios, que cuando usted ora por su enemigo, le pone ascuas, que vienen siendo brasas. ¿Para qué? Porque Dios está trabajando en él. Dios no ama el pecado, Dios no ama al malo, pero tampoco quiere que se pierda su alma. Él quiere que juntar a todo su pueblo, que todos lleguemos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el moreno, el chino, el coreano, todos somos creación de Dios. Él no hace excepción de personas. ¿Por qué a veces nosotros hacemos excepción de personas? No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque también mi hermano, mi hermana es hija de Dios. Hay de aquel que le toca a un pequeño, dice la palabra de Dios, porque Dios le tomará cuentas. Hay de aquel que está con los hermanos como latiguito con ellos. Dios le tomará cuentas un día cuando llegue a la presencia de Dios. Dice en Apocalipsis que esos libros van a ser abiertos. Sabemos claramente que son lo bueno y lo malo, son dos libros, uno de lo bueno y uno de lo malo, y otro libro más que dice que es donde está su nombre escrito en el libro de la vida. Usted no piense que el ángel, cuando usted hace una cosa buena, nosotros somos el templo de Dios, no es este templo.
Somos el templo de Dios nosotros. Pero cada vez que usted hace algo bueno, usted misma está escribiendo lo que está haciendo en ese libro bueno. No es el ángel. Tenemos un ángel dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Pero si usted está haciendo lo bueno, ahí usted mismo está poniendo en ese libro lo bueno. Pero si usted está haciendo lo malo, en el otro libro está escribiendo usted mismo eso. Entonces, hermanos, tenemos que mirar todas esas cosas, porque a veces lo tomamos erróneamente. Dice, el ángel está escribiendo. Nosotros mismos estamos escribiendo eso para cuando lleguemos a la presencia de Dios. Allí no va a haber ángel, no va a haber hermano, no va a haber hermana. Ahí es usted y el juez. Cuando usted va aquí a una corte, pues usted y el juez. Pero a veces no trabajan así. Entonces, allá en la presencia de Dios no va a haber chanchunes, como se dice aquí. Allá nomás va a ser usted y Dios. Que venga mi hermano, que venga el diácono, que venga el pastor. No, usted y Dios. Así es como Dios trabaja. Y también viceversa para los pastores. Lo mismo. Ahí no va a haber, el rebaño me hizo pecar. No. ¿Qué hizo David? Cuando contó el censo y le dijo, su ayudante le dijo, no, no está bien. Dijo, tú hazlo. Allí pecó. ¿Y qué pasó? Jehová se enojó. ¿Cuántas muertes hubo por ese pecado? Muchas. Hasta que tuvo que pararse David delante del ángel cuando miró que ya estaba para degollar mucha gente. Le dijo, Jehová Padre, yo he pecado, el pueblo no pecó. Fue de manera que Dios le dijo al ángel, detente, no lo hagas. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. ¿Por qué? Porque él reconoció que había fallado. Él reconoció que por esa causa muchas almas se perdieron, que no eran necesarias. Pero tuvo el valor de postrarse ante Dios y decir, yo he pecado. El pueblo no hizo nada, yo pequé. Cuando usted hace eso delante de Dios, Dios, tenga la certeza que Dios se glorifica. Dios empieza a trabajar y empieza a cambiar todo en las vidas de cada uno. Y aquí, hermanos, miramos que Salomón no se arrepintió. Aún así, dice la palabra de Dios, en el 12, he aquí lo he hecho conforme a tu palabra, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y ¿qué? Y gloria, de la manera que entre los reyes ninguno haya como tú todos tus días. En el 14, y si aquí, hermanos, es donde viene la prueba. Aquí es donde Dios demanda de cada uno de nosotros cómo andemos en la presencia de Dios, que no fallemos en la presencia de Dios. Dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre,
yo a la ¿qué? Ven cómo cuando es un obediente a Dios y la palabra de Dios, nuestros días son alargados. Dice, por eso dice también, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean alargados. Eso también tenemos que hacer. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto. ¿De quién? De Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Aquí, hermanos, miramos que él caminó con Dios, pero dice la palabra de Dios, cuando somos jóvenes y vinimos ante Cristo, andamos bien, queremos todo lo de Dios. Pero cuando ya nos pasa algunos años en la presencia de Dios, es cuando tenemos ese problema de caer, ese problema de perder nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que Salomón cuando ya envejeció, cuando ya fue mayor en edad, fue cuando le falló a Dios. Si miramos, pueden brincar los capítulos ahí mismo en 11, mismo Reyes 11:4. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya. Dice la palabra de Dios, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Ven cómo el corazón es engañoso? ¿Ven cómo el corazón nos hace caer? ¿Por qué? Porque miramos otras cosas donde él le dice a Salomón, no te allegues a esas mujeres, no te allegues a esto. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le iba a pasar. Mas sin embargo, Salomón, sabiendo que tenía que andar en los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová, se olvidó de las cosas que Jehová le había dicho y cayó, porque su corazón lo desvió. Dice la palabra de Dios, el pueblo duró muchos años cautivo. Y no obstante eso que Salomón pecó aquí, sino también dice la palabra de Dios que hizo ¿qué? Parentela con la hija de Faraón. ¿Cómo Salomón hizo esto? Cuando Jehová Dios sacó de cautiverio a todo el pueblo, él lo hizo regresar de nuevo. Lo volvió, se involucró con la hija de Faraón, cosa que él le dijo, no te allegues a esas cosas. Y lo hizo. Pero aquí su corazón no fue perfecto como el de David. Aquí miramos que el corazón de David era perfecto. Y miramos también en Eliseo. En Eliseo también miramos que si Eliseo cuando sanó a Damán, y Damán le ofreció para que tomara lo que él quisiera de las cosas que llevaba. Mas sin embargo, Eliseo no quiso agarrar nada.
Pero Jersi dijo, no, ¿cómo mi señor le va a estorbar a Jehová y deja ir y no agarra nada? Naamán se fue, y cuando se fue, dice la palabra de Dios, que él se fue atrás de él y lo alcanzó. Y llega ante él y todavía le miente a Naamán para recibir las cosas. Nosotros a veces, para tomar una cosa, para hacer una cosa que queremos hacer, si sabemos que no está bien delante de Dios, a veces echamos mentiras. Y esa mentira podemos perder nuestra salvación. Esa mentira nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él es santo. Y le dice Eliseo cuando regresa, primero fue, agarró las cosas, Jersi, y regresó y fue, las escondió a un lugar secreto. Y cuando entra a la casa delante de Eliseo, pregunta a Eliseo, ¿a dónde fuiste? Y ahí le vuelve a mentir. Le dice, no he salido, no he ido a ningún lado. Entonces le dice Eliseo, ¿que no estaba también mi corazón cuando le estabas pidiendo cosas? Es tiempo de pedir. Es tiempo de que estés pidiendo cosas cuando es necesario. Santo. Allí, hermanos, si Eliseo se vuelve cómplice de Jersi, pierde su salvación. Todo su caminar de Eliseo, todo lo que Eliseo había pasado cuando los hijos de los profetas que le decían calvo, 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 se burlaban de él. ¿Y qué hizo Jehová Dios? Dice la palabra de Dios que mandó ¿qué? 2 osos y que los devoró. Aquí Eliseo no se olvidaba de las cosas que él había hecho, que Jehová le había puesto, de esa unción, cuando hizo que la hacha flotara del agua. Él no se olvidó. David tampoco se olvidó de Jehová, porque siempre pecaba, pero iba a la presencia de Dios y le pedía perdón. Eliseo no se olvidó y le dice a Jersi, por haber hecho esto pecado, toda esa lepra que fue sanada se va a regresar a ti. Y no obstante eso, también a tu familia, a tu descendencia. Cuando nosotros pecamos sabiendo las cosas de Dios y sabemos el caminar de Dios de tantos años, eso también podemos nosotros pasar. Perder nuestra salvación y no obstante esa, llevarme yo a mis hijos, a mis nietos, a toda mi descendencia. ¿Por qué? Por haber pecado yo como padre de familia, como Dios me está guiando y yo desobedezco a Dios y peco, todo cae sobre nuestros hijos y nuestra descendencia. Por eso usted, hermano y hermana, debe tener mucho cuidado antes de hacer algo, y si no está seguro, decirle, Señor Jehová, dame una confirmación que esto es tuyo para poder yo seguir adelante y hacerlo. Y si no es de Dios, tenga la certeza que no lo va a hacer. Pero si es de Dios, primero pídale, y si es de Dios, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es con sus fuerzas, sino que viene de allá de arriba, y Él lo va a respaldar. Usted, hermano y hermana, que no caigamos en estas cosas. Porque Eliseo, si se hubiera hecho eso, esos huesos no hubieran revivido. Porque después murió.
Y cuando aventaron el muerto que cayó allí, esos huesos revivieron. Y ese fue el 14 milagro, porque nomás tenía 13. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios trabaje en ustedes, en nuestras almas, en nuestros corazones? ¿Cuántos? Que cuando salgamos a las calles, donde quiera que usted ande, dice la palabra, hazme brillar, Señor. Que refleje uno la verdad de que Cristo está en usted y está en mí. No nomás de boca. Porque si usted en verdad ama a Dios, y Dios, como dice que somos cristianos y que Dios vive en nosotros, tenemos que reflejar eso. Aquí Eliseo no se hizo cómplice, mas, sin embargo, hermanos, vamos a regresar con Salomón. Vamos al 6, el 5, porque dice, era perfecto su corazón de David. Dice el 5, porque Salomón siguió ¿a quién? A Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcrón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo bueno, hizo Salomón lo malo. Estamos en Reyes, hermanos, Reyes 11:6. Primera de Reyes 11:6. Amén, aleluya. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto. ¿A quién? Que hemos ido ídolo abominable de Moab, y en el monte que está en frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de ¿a quién? De Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio ¿a quién? A sus dioses. Ven cómo Salomón, cuando envejeció, hizo todas esas cosas, sabiendo que no eran agradables a Dios, sabiendo que eso iba a enojar a Jehová Dios. Vamos a mirar, dice, y se contentó Jehová y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Ya Jehová Dios había hablado con él 2 veces. A nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado? Muchas veces nos ha hablado, pero a veces seguimos y seguimos. Santo. Vamos en el 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Nosotros, hermanos, ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Por eso Dios nos dio libre albedrío de conocer lo bueno y de conocer lo malo. Nos puso delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Qué es lo que queremos seguir? ¿La vida o la muerte?
¿Y qué es la vida para usted? La vida es seguir a Cristo, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Esa es la vida, porque si nosotros seguimos eso, cuando lleguemos a la presencia de Dios y sea el juicio, allí va a decir: pásale, este es mi hijo amado. Y de lo contrario: Señor, Señor, si yo en tu nombre hacía esto, Señor, yo hacía esto otro en tu nombre, yo sanaba, yo daba de comer a los enfermos, yo iba y visitaba a los enfermos para orar por ellos, yo ayudaba a mis hermanos, mis hermanas, pero fuera de allí hacía otras cosas que no eran agradables a Dios. ¿Qué va a decir? Apartado de mí, hacedor de maldad, porque sabías mi palabra y no la hacías cumplidamente como está escrita. O si le pongo yo de más a esta palabra o le quito, también tendré juicio. Por eso es muy importante estar en comunión con Dios. No es fácil, es difícil. Para uno que ya tiene más años en la palabra de Dios, es más fácil que perdamos nuestra salvación. Cuando viene uno nuevo, es más fácil de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está en su primer amor. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo andaba en mi primer amor. Ya no recuerdo los años, hace como 20 años, o 17, 19 años. Yo andaba en el primer amor. Y recuerdo caí. Pero dice, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Nomás tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle: he fallado, Padre, como lo hacía David. Pero no volver a hacerlo de nuevo, sino que de esos errores agarrar más fuerza y levantarnos. Todas esas pruebas y luchas es para crecer en lo espiritual y no volverlas a hacer. Porque si las volvemos a hacer, estamos jugando con nuestra salvación. Nuestra alma se va a perder. Desde el Génesis, Apocalipsis, todos estos hombres de Dios lucharon para llegar a la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que están ahorita durmiendo hasta el día del juicio. Pero ese juicio va a llegar. Va a llegar. Nomás tenemos que esperarlo. Esperarlo, porque va a llegar. Así como cuando vino el diluvio, llegó. Dice que en un abrir y cerrar de ojos Él puede venir. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Aquí Salomón, sabiendo las cosas que Jehová le había dicho que no hiciese, las hizo. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto. Cuando usted hace un pacto con Jehová, es tener más cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hacen un pacto con Él, es guardar ese pacto siempre. Y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ven cómo Jehová Dios, cuando Él ve todas esas cosas, hermanos, Dios quita las cosas que nos ha dado cuando no guardamos su palabra, con los estatutos y decretos, más cuando usted hace un pacto con Él. Si Dios le ha dado muchas riquezas, si Dios le da cosas que no ha pedido, pero Él le está dando y dando,
Él sabe lo que usted necesita sin que usted le pida. Pero ¿por qué? Dice que todo viene por añadidura. Pero primero hacer las cosas de Dios. Y Él está acumulando. Yo le digo al Señor, yo solo soy tu administrador, así también usted. Decirle, yo solo soy tu administrador. Y Él le va dando conforme usted está necesitando. Y a veces nos da más de lo que necesitamos. Pero si no somos conforme a la palabra de Dios y estamos en sus mandamientos, así como a Salomón le quitó, también a nosotros nos va a quitar las cosas. Porque Salomón tenía en su corazón todavía de matar a Jeroboam. ¿Por qué lo quería matar? Porque él sabía que se iba a quedar con una parte de lo que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios, allí mismo en el 11, en el 42, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Hermanos, tenemos que nosotros seguir las cosas de Dios. Tenemos que seguir adelante. Que no caigamos en todos esos errores y llorar por nuestros enemigos, para que Dios trabaje y que sea Él haciendo en nuestras vidas. Pidámosle a Él que siempre nos lleve por su caminar en rectitud y que limpie el camino para seguir adelante, para que nuestro pie no tropiece. Este mensaje fue instruido por su siervo, pastor y evangelista Alteyes. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para usted y su familia. Dios les bendiga.